pasado y presente del Peñón de los Baños, parte 3. Hola a todos, pues el día de hoy estamos muy contentos. Hemos estado trabajando en esta serie de podcasts sobre el Peñón de los Baños, su pasado y su presente. Y el día de hoy, en esta parte número 3, estoy muy contenta de presentar a nuevos invitados, aparte del invitado que tuvimos la vez pasada, que fue el profesor Maximino Escamilla, que él es profesor de educación primaria, también estudió biología en la UNAM, es pintor en el Instituto Nacional de Bellas Artes y es licenciado en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, y también en esa misma institución estudió una maestría en planeación educativa. Por otra parte, tenemos también el día de hoy a la señora Juana Alpide Lozano. Ella es originaria del Peñón de los Baños y tuvo en algún momento de su vida un comercio en esta colonia. Otro invitado también el día de hoy es Rodrigo Contreras Raya. Es una persona que participa activamente en algunas de las festividades del Peñón, en algunas de sus tradiciones, y está el día de hoy para platicar sobre esto con nosotros. También, pues como ya en cada podcast está Erandi. Hola. Ahí Alejandro. ¿Qué tal? Conmigo el día de hoy. Entonces, ¿podemos empezar, Maximino? Claro que sí, buenas tardes. Como dijimos la vez anterior, durante la época de Porfirio Díaz, el Peñón de los Baños tuvo su mayor apogeo a nivel económico y a nivel de difusión internacional. Eso fue debido a las aguas que ahí manan, que ahí surgen. Tan es así que allá por el año de 1901, siguiendo una tradición del siglo XIX que era elaborar guías de forasteros, o sea, unos almanaques, para que la gente que llegaba a los lugares encontrara la información más relevante, histórica, geográfica, política, de monedas, de conversiones, etcétera, etcétera, toda la información más relevante de los lugares, y que recibían el nombre de guía de forasteros. En ese año de 1901 se dio a conocer una guía de la Ciudad de México, y en esa guía de la Ciudad de México, cuando se habla de los balnearios de la misma, se hace mención de los baños del Peñón. Cito textualmente lo que en esa guía se dice sobre los baños. En cuanto a baños medicinales, tenemos muy próximos a la capital y al pie de una loma llamada El Peñón, un balneario con manantiales de aguas termales, alcalinas y ferruginosas, reputadas como curativas del reuma y otras afecciones. El servicio de ese establecimiento, que tiene un amplio y lujoso hotel con restaurante anexo, con capilla, boliche, sala de baile, etcétera, es muy esmerado. Existe un departamento especial para la familia del actual presidente de la República y que es elegante a la par que de sencillo gusto. Además del hotel, hay junto a los baños mismos habitaciones destinadas a los enfermos que se estacionan allí por temporada. Hay baños de diferentes clases y precios, desde 25 centavos en adelante. Como escuchamos, estos baños en ese año de 1901 eran unos lugares que competían con los balnearios europeos, eran lujosos y con todas las comodidades que se encontraban en Europa. Sin embargo, para beneficio de la población mexicana, surgió la llamada Revolución Mexicana, que más bien debe llamarse Revoluciones Mexicanas. Hubo muchas revoluciones. ¿Por qué digo esto? Porque cada grupo que participó en esta lucha armada tenía sus propios intereses, sus propias necesidades. No había una sola agrupación, una sola directriz en esta Revolución Mexicana. Sin embargo, para el Peñón de los Baños, en particular para los baños del Peñón, esto no trajo buenos resultados. Los baños empezaron a decaer, a dejarse en el olvido, aunque la gente seguía asistiendo a tomar estos baños curativos, ya los servicios fueron desapareciendo. La embotelladora de las aguas del Peñón desapareció y poco a poco
fue el edificio cayendo en el olvido. De esa época, pues nos queda nada más un solo remanente, que es una capilla. Una capilla que algunos dicen que data del siglo XVII y otros del XVIII. No se ha escrito mucho sobre esta capilla. Por ahí hay un historiador que se dedicó mucho al estudio de el arte de la época virreinal, que fue don Manuel Toussaint, que de manera muy general en un librito que escribió sobre la Ciudad de México, habla sobre la capilla. Sin embargo, ya de manera un poquito más amplia, en el año de 1925, un señor llamado Antonio Muñoz escribió un artículo en una revista dedicada a la arquitectura sobre esta construcción, que como decía, su origen se remonta al siglo XVII o XVIII, en pleno apogeo del barroco mexicano. Uh-huh. Lo rico de este artículo son las imágenes que tiene. Tiene varias imágenes de esta capilla y sobre todo tiene una fotografía del Peñón de los Baños, donde se ve en su ladera sur la famosa Hacienda del Peñón. El siglo XX sorprendió al Peñón de una manera drástica. Los avances de la cultura occidental incidieron mucho en esta comunidad y la hicieron cambiar de ser una población de vida rural a ser una población de vida urbana. El primer cambio drástico se dio con el aeropuerto. Allá por el año de 1915 se hicieron algunos vuelos en los llamados llanos de Balbuena y ahí se estableció un aeródromo de Balbuena. Por ahí se cuenta que hasta el presidente Francisco I. Madero hizo un vuelo de algunos minutos en un aeroplano. Más adelante, este aeródromo se trasladó a lo que ahora es parte del circuito interior, antes conocido como el Boulevard Puerto Aéreo. Enfrente exactamente de lo que es Norte 17 y Norte 15, se construyó la original terminal del Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México. Estamos hablando ya por los años, fines de los años 30, principios de los 40. Ahí duró mucho tiempo este aeropuerto, hasta que después ya se cambió a donde se encuentra actualmente lo que ahora llaman Terminal número 1. Esto, con respecto al Peñón de los Baños, vino a incidir mucho en su vida cultural, pero sobre todo vino a incidir mucho en la parte económica, ya que por decreto presidencial los habitantes del Peñón de los Baños tuvieron que venderles sus ejidos al gobierno federal para construir las pistas. Entonces perdieron parte de sus ejidos donde sembraban estos comuneros del Peñón de los Baños. Más adelante, otro golpe drástico a esta vida económica y social del Peñón se le dio a principios de los años 60, cuando también por decreto presidencial, siendo el presidente de la República Adolfo López Mateos, allá por el año de 1962, se expidió un decreto donde se expropiaban los últimos ejidos de los comuneros del Peñón y de los habitantes del pueblo de San Juan de Aragón, para crear la unidad habitacional de San Juan de Aragón. Entonces se quedó el Peñón de los Baños sin terreno donde cultivar. Y por tal motivo, al ya no haber lugar donde sembrar, tuvieron que buscar fuentes de ingresos. Exacto. Fuentes de ingresos para poder vivir. Parte de ese lugar donde trabajaban ellos, pues empezaban a buscar trabajo como en la fábrica El Ánfora, que se encuentra en lo que actualmente, atrás de lo que actualmente es el Archivo General de la Nación, antes de la prisión de Lecumberri. Ahí conseguían trabajo, o en el aeropuerto. Quiero aquí resaltar que gran parte de encontrar nuevos trabajos para los habitantes del Peñón se debió a una persona que entregó toda su vida a esta comunidad y que por desgracia se ha dejado en el olvido poco a poco y no se le reconoce, que fue una dama, para mi gusto, tuve el gusto de tratarla durante muchos años, que fue la señora Carmen Ortiz Monasterio,
de grata memoria, que reitero, entregó su vida para conseguirle trabajo a la gente del Peñón, sobre todo en el aeropuerto. Ahí les consiguió trabajo a mucha gente de los habitantes del Peñón, allá en esos años 60, 70. Ya falleció, como decía en un programa anterior, si merece una estatua don Mariano de la Barcena y Ramos, yo creo que también doña Carmen Ortiz Monasterio merece una estatua en un lugar privilegiado del Peñón de los Baños, porque ella entregó su vida entera a esta comunidad. Todo lo que viene, sobre todo el barrio del Carmen, se le debe a esta señora. La labor social que realizó ella junto con otras damas de la colonia Roma fue insuperable, y reitero, en mucha gente que tuvimos el gusto de conocerla y tratarla, nos dejó marcados para toda la vida. Sus enseñanzas eran enseñanzas de vida, y lo que ella buscaba era superar a esa comunidad del Peñón de los Baños. Muy bien, muy bien. Señora, ¿usted algún recuerdo que tenga de la señora Carmen? Cómo no, yo fui pues tal vez discípula de ella, ¿verdad? Porque sí, yo fui a la escuela Salvador Garcidueñas, fundada por ella. Por ella, sí. Fue en 1957 que estuve ahí, y pues sí, la apreciaba uno bastante. Porque pues le educaba a uno lo mejor que podía, lo mejor. Siempre fue un ejemplo de vida para nuestros padres, para nosotros mismos. Yo fui de la primera generación que salió de la escuela Salvador Garcidueñas en 1962. 1962 fue la primera generación que sacó ella. Empezamos desde primero, segundo, tercero, así fue avanzando en los grados de estudio. No había primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, no. Empezó del primero, segundo, tercero, cuarto, así iba avanzando poco a poco hasta... Conforme avanzaban los alumnos. Ajá. Okay. Entonces salimos hasta la primera generación, que fue en 1962. ¿Y en dónde estaba ubicada la escuela? En la calle de Puebla, me parece que 158 o 58, algo así. En la calle de Puebla, el número exacto no lo sé, pero sí. Pero ahí estaba. Ahí está, sí. ¿Sigue existiendo la escuela? Sí, ahorita? sigue existiendo en la esquina, pues casi esquina con la calle de la Paz. De la Paz. Puebla y Paz, casi. Así es. Sí, la escuela Salvador Garcidueñas fue fundada por esa venerable señora. Sí. Recuerdo que luego a veces nos compartía de que no encontraba fondos suficientes para mantenerla, ya que tenía que conseguir recursos para el mantenimiento del edificio, pagar a los maestros, lo que a veces los alumnos, los padres de los alumnos no pagaban las colegiaturas, y ella les perdonaba este pago con tal de que siguieran preparándose. Fue una señora, reitero, que se le debe muchísimo. Para la mayor ubicación de la gente que no conoce esta comunidad, se encuentra a un costado de la iglesia del Carmen. Ahí se encuentra una área que era un dispensario, no sé si aún siga dando servicio, era un dispensario donde se les daba atención médica y se les enseñaba algunos oficios a las señoras. Generalmente los martes o jueves venían señoras de la colonia Roma a darles catecismo y a enseñarles algunas manualidades como bordados, tejidos. Y ya después también en los domingos, en las instalaciones de la escuela, había catecismo para los hombres, como se decía antes. Para los hombres adultos. Para los hombres adultos. Y ahí lo impartían varias personas. Ahorita recuerdo a la señora Sarita, una señora muy guapa, ya señora mayor, pero muy guapa, de ojos verdes. Sí. A mí como niño me impactaba muchísimo. La señorita Ruth también. También la señora Ruth. Sí. Una señora ya, no tengo el gusto de ahorita recordar el nombre, ya muy grande la señora. Se llamaba Carmen, pero no recuerdo el nombre, el apellido, que traía un monotito aquí. Sí, el peinado muy acorde con su estatus social. Sí. ¿No? Pero reitero, ese grupo de damas hizo muchísimo por el Peñón de los Baños en general y en particular por el barrio del Carmen. Ya que hablamos de la escuela Salvador Garcidueñas, creo que es justo reconocer que la primera escuela que hubo en la comunidad fue la escuela Hermenegildo Galeana, que cuando yo era alumno de esa escuela tenía la clave M151,
Creo que actualmente que se sataniza tanto a la educación porque dicen que ya antes se abusaba mucho de la memoria. La memoria es parte de la inteligencia. Y después de más de 50 años, aún recuerdo la clave de la escuela, M151, porque era una obligación aprenderte la clave de tu escuela. Sí. Era un edificio de toda una manzana, era gigantesco el edificio, una escuela tipo, ¿sí? Donde ya no resta ninguna construcción de esa época. Lo que me impactó muchísimo y que posiblemente me orilló a estudiar pintura fue de que todos sus pasillos estaban decorados con murales hechos por algún pintor popular, donde representaban la batalla del 5 de mayo. Y para mí, alumno de escasos 10 años, era impresionante ver esos murales en los pasillos. Tenía un auditorio muy grande donde todas las semanas nos pasaban una función de cine, los maestros cobrando obviamente. Hay algunas películas de Tarzán, casi de la época del cine silente. Las primeras películas que vi, las vi allí en ese cine. De ahí también la afición, yo creo, por el cine. Debo mucho yo a la educación que recibí en esa escuela. La famosa Hermenegildo Galeana, o como la gente le decía, la Meregildo. La Meregildo. Con el paso del tiempo, como era muy difícil administrar una escuela tan grande como esa, la dividieron, la seccionaron y fueron otra escuela, que es la escuela Laura Aguirre. Más adelante, en el año de 1970, septiembre 1 de 1970, abrió sus puertas una tercera escuela, que fue la Escuela Marruecos. Por cierto que, como anécdota, esto no lo van a encontrar en ningún libro de historia, cuando se abrió esa escuela se llamaba Reino de Marruecos. Ya después los que éramos inquietos jóvenes de esa época, veinteañeros, le hicimos ver a la directora de la escuela, la profesora Emma Carvajal Cabrales, que en gloria esté, que Marruecos no es un reino, que no es una república, perdón por la equivocación, que no es una república, sino es un reino. Y tuvimos que mandar una carta a la Secretaría de Educación Pública para que corrigieran. Y lo que hizo la SEP simplemente dejarle el nombre como Marruecos. Para no entrar en controversias. Problemas de Sí. Hay que señalar que estas escuelas, las tres que señalas, todavía están en actividad. Por desgracia ya están de capa caída la Hermenegildo Galeana. No digo, pero sí está a punto de cerrar, sigue sí. funcionando. Al año siguiente, 1971, empezó a funcionar otra escuela, que es la escuela que está aquí en la colonia Pensador Mexicano, la profesora Belgamis Olivas. Sí, empezó a funcionar esa escuela en el 1971, pero mucho antes, en los años 50, esto ocurría en el Peñón. En la Pensador Mexicano se creó una escuela. Hay que aclarar que es la colonia vecina del Peñón de los Baños. Somos los entrenados del Peñón. Los del Peñón, así nos consideran, somos sus vecinos, pero siempre hay fricción. Hay un límite entre la Pensador Mexicano y el Peñón de los Baños. En la Pensador se creó una escuela, que es la Escuela República de Perú, o República del Perú, como debe ser el nombre correcto, oficial, que también está ahí desde los años 50, presta servicio a la comunidad. Ha habido muchas escuelas que ya no existen, desafortunadamente. La José Castañiza, aquí en la propia colonia Peñón, el Pensador Mexicano, junto a la iglesia de San Felipe de Jesús. Esa escuela ya no existe, desapareció. Era una escuela particular. Hay una que no quiere decir porque fue director, pero se llamaba República de Islandia y también perteneciente a la Pensador Mexicano. Pero sí. No, como que no quiere ser tan... En septiembre de 1969, y casi me pongo de pie, empezó a funcionar la Escuela República de Islandia. Sigue prestando servicio aquí a esta comunidad. Y ahí fui director yo de la escuela de 1987 al año 2004. En la Marruecos fui maestro de grupo de 1970 a 1987. Me cambié porque me ascendieron a director y tuve que cambiarme de institución. Muy bien. Podríamos hablar, repito, mucho acerca de la educación. Recordemos que la educación es el único medio para transformar los pueblos, las sociedades. Así es.
Y bueno, como dijiste, precisamente con la llegada del aeropuerto al Peñón de los Baños, cambió su estructura económica, por así decirlo. Se transformó de dedicarse la gente en su mayoría a trabajar el campo. Ahora, con esta expropiación de sus terrenos, de sus parcelas, se podría decir, pues la gente tuvo que buscar otra manera de obtener recursos y poder seguir viviendo. Actualmente es una comunidad que se dedica en su gran mayoría también al comercio. Es una comunidad donde tú transitas por las calles y en cada esquina, si no es que en cada casa, venden algo, tienen negocios. ¿Qué nos pueden platicar al respecto? Pues yo, buenas tardes, soy la señora Juana Alpide y pues yo fui una de las personas que me dediqué al comercio. Puse un pequeño restaurancito en la calle de Sinaloa, ¿verdad? Ahí mismo dentro de mi casa, de mi hogar, y lo acondicioné. Se llamaba, porque ya no existía actualmente, Las Flautotas, el cual pues sí dio para la manutención para la mantención de las cosas, ¿verdad? De los gastos que se presentan diariamente. Sí. Entonces, pues sí fue bueno para mí. Se empieza al principio con muy poco, ¿sí? Empieza uno pues tal vez padeciendo y sufriendo, pero al final de cuentas recibe uno pues las mieles, ¿verdad? Pues sí, porque fue progresando y pues sí, era... ¿Al día cuántas comidas tú vendías, tía? Pues llegué a vender, pues se vendían unas 30, 40, 50 comidas. Podría yo decir que en alguna ocasión hasta 70 comidas vendí, ¿sí? Entonces, pues sí, claro, era bueno porque o fue buena época cuando lo abrí, o la suerte me ayudó, o también el sazón, ¿verdad? No lo sé, pero el esfuerzo también. ¿En qué años usted estuvo? Fue en 1996 cuando se abrió. En el 96 cuando se abrió. ¿Y cerró? Cerré hasta el 2004. No más. No más. No, en 2012. 12. Cuando, o sea, prácticamente es reciente. Es reciente que sí, cerró. Que se cerró. Sí, fue mucho tiempo. ¿Cuál era el público, tía? Pues gente de oficina, pues que serían licenciados también, contadores, secretarias, pues todo ese tipo de gente de oficina, ¿verdad? Yo creo que aquí es también rescatable decir que en su gran mayoría también actualmente ya en muchas de las calles de esta colonia del Peñón de los Baños hay muchas oficinas, y hay muchas oficinas debido a que también con la llegada del aeropuerto y con la apertura comercial a nivel internacional se empiezan a establecer agencias aduanales en estas inmediaciones debido a su cercanía con el aeropuerto. Entonces, actualmente hay varias empresas importantes que se dedican a tramitar y todo esto alrededor del comercio internacional, importaciones y exportaciones, y eso yo creo que también de alguna manera ha impulsado a que el Peñón sea una colonia completamente comercial. Es una colonia que está llena de lugares para comer, papelerías, cafés internet, o sea, realmente se ha convertido en una zona comercial. Los mecánicos también. El mismo público del aeropuerto internacional, todos los trabajadores de ahí, se vienen a comer de este lado. Exacto. Sí. Digo, la verdad es que es muy muy bueno, es muy redituable, y más creo que te tocó la época muy buena del aeropuerto. Sí, yo creo que sí fue realmente. Porque fue el tratado de libre comercio a nivel entonces. Sí. Ahora ya hay incluso hasta mucho más comercio, veo yo. Y anteriormente pues no, éramos una, dos, eran contadas. Sí, pero yo creo que mi época fue buena, la verdad, muy buena. Y en esa época en que usted estuvo operando este restaurante, ¿tuvo problemas? ¿Qué tipo de problemas tuvo? No, pues fíjense ¿Por parte de la autoridad? ¿Por parte de...? Bueno,
ignorando que se tenía que pedir permiso y que tenían que tener una licencia, algo así, ¿no? Todo eso. Pues sí los tuve. Sí. Lo abrí y pues sí, vinieron y me dijeron, ¿sus papeles? Pues, ¿cuáles papeles? Si yo no sé de qué se trata, a qué se debe o qué debo hacer. Sí. Yo simplemente estoy abriendo porque necesito un ingreso. Y por eso lo estoy haciendo. Dígame qué es lo que se necesita. Ignoro. Entonces, dígame, si usted lo sabe, dígame. No, pues es que hay que sacar esto y esto y esto. Pues si usted me da permiso, mire, yo de inmediato me voy a la delegación y saco mis papeles. En ese momento así lo hice. Ajá. Dejé a los señores y no sé si allí se quedaron o se salieron, pero yo fui en ese momento y sí arreglé. Y sí me atendieron rápido. Fue rápido en ese momento, en lo que yo les dije, me esperan y voy y vengo, y en ese momento, por lo menos no todo completo. Esto le falta, esto no, y así. Entonces, pues sí fue rápido. Realmente yo no puedo decir que me pusieron trabas, no. Sí, pues, en ese momento. ¿Cómo ve usted a cómo inició? Ahora, ¿ha incrementado todavía un doble? ¿El comercio? Sí. Sí, o sea, sí. Bastante ya. Yo digo, si lo volviera yo a abrir, ya no sería lo mismo. Por eso ya mejor me quedo quietecito. Y vamos a hacer así rápidamente, así, ¿cuál era su especialidad? ¿Qué era lo que le gustaba? Porque se llaman las flautas, vendía flautas. Las flautotas, sí. Platillo... Sí, tradicionalmente se empezó por eso, por las flautas. Sí. Y pues después ya se empezó a meter la comida corrida. Y pues eran guisados de todos, ¿verdad? Comida casera. Comida casera, Sí, arroz. Que a uno como señor Godín siempre se le No, antoja la comida de casa. Sopa, Casualmente. arroz, guisado, frijoles, y eran 2 o 3 guisados los que se tenían. ¿Habría de lunes a viernes o nada más? De lunes a viernes, sí, Sí. de lunes a viernes. Cabe destacar que yo estuve trabajando ahí con mi tía. Fue tu primer Que trabajo. fue mi primer trabajo, fíjate. Casualmente de lunes a viernes, porque el sábado yo me tocaba saber qué hacer. Ajá. Entonces ahí en el garage de aquí mi tía, me tocaba hacer pues básicamente todo lo que no había hecho en la semana, el fin de semana, pero era muy divertido. Ahí aprendí muchas cosas. Sí, Sí, aprendes, creo por que sí. supuesto que Siempre. Pues estuvieron casi la mayoría de los sobrinos Trabajando. trabajando de meseros y se Era un llevaban sus negocio propinas familiar. sí, Sí. y pues para ellos Sí. yo creo que tener un Peso en peso en la bolsa Dinero. pues era muy bueno, Exacto. eran Y chiquitos. hay que mencionar ahorita, creo que es importante, además de, no fue una sola persona, el aeropuerto ha impulsado una familia completa que se dedica como usted, Sí. completo la familia. Porque sí. cabe destacar también que yo creo que una de las características importantes de los negocios que están establecidos aquí, digo, dejando a un lado las agencias aduanales, Sí. es que son negocios familiares. Sí. Sí. Son negocios donde la mamá pone el restaurante como en su caso y a lo mejor tiene a los sobrinos, tiene a los hermanos y todo el mundo participa y se beneficia de estas actividades Sí, económicas. Sí, y que esto lo inicié yo, pero lo siguió mi hijo con su esposa y de él siguió mi hija con su esposo. Fue la que pues ya cerró, mi hija Ajá. y su esposo. Sí, Ok. no lo cerré yo al final, no. Fue mi hija la que decidió cerrar. decidió cerrarlo. Y ni tanto por eso, porque la verdad es que hay un oscuro pasado por ahí, pero no tan oscuro, vaya. Lo cerró no por gusto, sino porque mi primo falleció en 2012, 2014. En 2012, En hace 4 2012 años. tiene 4 años. que Entonces falleció. como que se ¿Qué fue? vio Y parece obligado que a... pasa. Se vio obligada. Obligado Sí. a cerrar. Si no, estoy segura que Que seguiría todavía seguiría. seguiría, la verdad Sí, es no, que seguiría. posible. No, hasta se me antojó ahorita que dijo el título, dije las flautas tradicional platillo mexicano. Es que justo fue por eso, porque regularmente al Godín, no me vas a dejar mentir, No. nos encantan los antojitos. Al godín Pero y en al veces ciudadano se te de la ocurre, ciudad ahora ya no. ¿por qué no? Pues una Sí. comida corrida, es una... No, Sí. de hecho, uno como persona de oficina que no, somos godines. Sí. Entonces, realmente cuando tienes que el McDonald's, que la comida rápida en todos los lugares, lo único que quieres ya es buscar lugares que te ofrezcan comida corrida. Ajá. Entonces, son muy buenos negocios. Otra actividad
que ustedes recordarán del Peñón de los Baños, o que es muy famoso el Peñón de los Baños por esta actividad, que incluso se publicó por ahí alguna nota a inicios de cuando nosotros empezamos el proyecto? ¿Qué fue? Y también, antes de empezar, ¿por qué tiene el Peñón de los Baños es conocido actualmente por la Colombia Chiquita, que tiene que ver Con esto. con esto que son ni más ni menos que los sonideros? Sí, miren, aunque como decían ustedes, el Peñón de los Baños a nivel económico ha cambiado mucho, sigue conservando sus tradiciones, lo hace diferente al resto de la Ciudad de México. Por eso, como dije al principio, el Peñón de los Baños no es una colonia, No. es un pueblo, es una comunidad, porque conserva sus tradiciones. A pesar de que tiene junto ese gran monstruo que trae la cultura de todo el mundo, Sí. y que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, el Peñón de los Baños sigue siendo un pueblo que cuando llegan las fechas exactas se olvida de la modernidad y se va a lo más profundo de su ser para sacar adelante lo que es su tradición, lo más vivo. Actualmente, como dice Randy, se le conoce mucho como la Colombia Chiquita, porque el mexicano en general somos fiesteros. Nos gusta la música, nos gusta el relajo, nos gusta la alegría, el Somos compartir con los dicharachos. demás. Las fiestas. El Peñón tiene muchas tradiciones muy importantes que se están perdiendo porque la gente mayor, la gente que las conoce a fondo, No se las... se está muriendo. Y a muchos jóvenes no les interesa escuchar al abuelo o escuchar al bisabuelo o al papá mayor para que les platique cómo era el Peñón antes. Hay una riqueza en esa gente mayor. Sí. ¿Sí? Las dos principales tradiciones, que ojalá por ahí algún día platiquemos sobre ellas, que son Vamos a el hacer- Carnaval y el 5 de mayo, porque merecen un programa especial. Platicamos en otra ocasión sobre esas dos grandes tradiciones, pero queremos platicar un poquito acerca de esa moda, porque es una moda Sí. que hay en la Ciudad de México, Pero es que una es la moda de... que ya se quedó, ¿eh? Es una moda que está creando tradición, Ajá, ¿sí? Una moda que está creando tradición que es la de los sonideros. ajá. Y hoy contamos con otro joven que es oriundo de esta comunidad, que nació en el Peñón de los Baños. Su papá era originario del Peñón de los Baños, su familia paterna es del Peñón de los Baños, tiene un nombre muy largo, se llama Olin Rodrigo Contreras Raya, ¿sí? Entonces él participa en estas tradiciones, pero en esta ocasión nos va a platicar acerca de los sonideros. Pero antes, una cosa que acabas de decir muy importante y que se maneja dentro de la sociología. Cuando existe una moda y se va pasando de generación a generación, pero más allá va traspasando el tiempo, automáticamente pasa a ser parte de la cultura. Y yo creo que en el Peñón de los Baños ya es una cultura los sonideros. Entonces te invito, Rodrigo, a que nos platiques un poco más. Bueno, sí, pues buenas tardes a todos. Hola a todos. Bueno, si no me conocían, ahora me van a conocer. Pues sí, ya como les comentaron, pues yo soy aquí originario del Peñón de los Baños, orgullosamente. Es una persona muy joven. ¿Cuántos años tienes, Ya Rodrigo? Tengo 25 años. Pues ya ni tan 25 joven. años. Sí. Entonces, como les comentaban, una de las características principales del Peñón de los Baños, o por lo que mucha gente lo reconoce a nivel de la Ciudad de México, incluso hasta a nivel internacional, y pues ahorita les voy a platicar por qué, es por el origen de estas personas que se llaman sonideros o los famosos sonidos que ahora amenizan las fiestas en cada uno de todas estas colonias. Entonces, el origen pues se remota pues más o menos por ahí de los años 30, de aquí me va a desmentir si es que no el maestro Maximino, más o menos en los años 30, que es cuando empieza la época de las famosas rumberas, que traen la música, digamos, música del Caribe, de Cuba, ritmos como son el guaguancó, el mambo, este tipo de ritmos tropicales.
Entonces, pues en esa época, pues digamos, la gente que tenía dinero era la única que podía asistir a las llamadas, pues como discotecas o salones de bailes. En este caso, bueno, también mencionar que, como ya lo habían dicho, el Peñón de los Baños, pues es uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México, que incluso por ahí ya están peleando el que se le reconozca como un pueblo originario de la ciudad. Digo, ya eso es otro tema. Y luego que sea pueblo, ¿no? Bueno, es que sería importante, pero... Sí, es importante, tiene trascendencia. Ajá, continuamos, Sí, perdón. entonces, no me preocupes, entonces les decía, pues la música entró por Veracruz, procedente de Cuba, pues en la gente como tal del barrio, pues porque era así en el barrio, pues gente, pues no como tal de escasos recursos, pero que no tenían la posibilidad de asistir como tal a un evento de estos, a un salón de baile, a una discoteca. Pues surge en el Peñón de los Baños principalmente los hermanos Perea, que son actualmente quien tiene uno de los sonidos más famosos, que es Sonido La Conga. Si ustedes no lo conocen, bueno, es muy famoso incluso a nivel internacional. Ellos empiezan pues con un equipo de sonido, unas bocinas, una pequeña consola para poner la música. Digo que en esos tiempos eran los acetatos famosos. Los discos de acetato, ¿cómo no? Entonces así es como empieza la tradición de los sonidos aquí en el Peñón. Como les comenté, los hermanos Perea empiezan a hacer una especie de fiestas como tardeadas para que la gente pues que no tenía como tal las posibilidades de asistir a otros lugares donde se hacía, pues surgen estos señores. Entonces que desde entonces se les llama sonideros, o comúnmente un DJ que se dedica a tocar música de salsa, música de cumbia, pues música de barrio, ¿no? De barrio. Entonces... Y que empieza también, ahorita que mencionas toda una época, también en el cine mexicano empiezan a tocar esos temas de rumberas y eso, o sea, fue un cambio también a nivel de medios de comunicación masivos. Sí, nada más una acotación también al margen. En esa época, ya por los años 40, 50, ahorita recuerdo, por ahí alguien me comentaba que en el Cerro del Peñón, hacia arriba, había un salón de baile. Entonces, los jóvenes de esa época, de los años 40, 50, iban a bailar allá al Cerro del Peñón. Ajá. O también había otro por el barrio de la Ascensión, otro salón de baile. A ver, yo creo que aquí es importante algo, que yo creo que Rodrigo está un poquito más informado sobre eso, porque hemos estado hablando que el barrio de los Reyes, que el barrio de la Ascensión, pero no hemos hablado exactamente de los barrios de este pueblo. Entonces, Rodrigo, ¿o quién nos quiere platicar al respecto? Bueno, como nadie quiere hablar, yo. Sí, el pueblo del Peñón de los Baños en general está dividido en 3 barrios, ¿sí?, tradicionales. El primero, yo diría que es el más antiguo, es el de los Reyes, ¿sí? El de los Reyes es uno de los principales y más originarios barrios de Peñón. Tenemos también después el barrio de la Ascensión, que está ahí junto a lo que llaman el Jardín del Niño Quemado, que no es el Jardín del Niño Quemado, hay que llamarle por su nombre, es el Jardín del Niño José Luis Ordaz López, ¿sí?, que allá por los años 50 salvó a 2 niñas que estaban quemando en un camión en el cruce de Transvaal y Zapata. Entonces ahí las rescató de ese camión. Yo iba apenas en la primaria, 5º año más o menos, cuando ocurrió ese hecho. Es el barrio que le conocen entre el barrio como Los Calaveras, porque dicen que por allí había también un panteón hace muchísimos años. Y después el tercer barrio es el barrio del Carmen, ¿sí? Este barrio del Carmen también a la gente que habita su barrio le llaman a veces los Chenchas. Dicen que porque ahí vivió una señora que se llamaba Doña Chencha y de ahí tomaron ese nombre. Por ahí hace unos 20 años querían por ahí manejar un cuarto barrio. El cuarto barrio que quieren manejar ya es en la colindancia con la Pensador Mexicano, allá por la norte 176 más o menos, que le pusieron el nombre de el barrio de las Cruces, ¿sí? Es otro barrio que por ahí quisieron crear. Pero que Pero no es. los tradicionales son 3: el de los Reyes, el de la Ascensión
y el del Carmen. Y tiene que ver conforme, por ejemplo, el de los Reyes es más antiguo, pero tiene que ver conforme se fue creciendo la colonia. Así es, fue creciendo la colonia y fue ampliándose el asentamiento. Y por eso se fue Y dividiendo. por eso fue también haciéndose de tipo familiar. Ah, ya. Casi cada barrio son familias de siempre. Sí. ¿Sí? Son familias y por esa razón se ha tratado en muchas ocasiones de tratar de unir a la comunidad como una sola, ¿no? Sí, pero bueno. Continuando eso, que era del cabaret, porque esto fue un paréntesis, lo que son las cosas actualmente, si arriba estaba el cabaret, ahorita hay que mencionar que están los soldados, o sea, todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Sí. No, a ver, por acá antes de eso, ¿algún comentario que quieran hacer sobre esto de los barrios? Pues creo que no, bueno, que últimamente lo toman ya, pues, no sé, están un poco divididos, ¿no? Pero bueno, ya eso será otra cosa. Esa es otra historia. Es que, sí. Exacto. Bueno, continuando con los que fue Una acotación, sí, nada más para pequeño, aclararle a la gente que nos escucha justamente esto de los barrios, porque solamente nos han escuchado decirle el barrio del Carmen, el barrio de la Ascensión, Y no pero había no habido- necesariamente lo habíamos Y que explicado. también, bueno, creo que se nos olvidó comentar de por qué los nombres, pues es más que nada por las iglesias que hay en cada barrio. O sea, en cada uno de los barrios hay una iglesia y como tal, ¿no? La iglesia de la Asunción, la iglesia del Carmen y la iglesia de los Reyes. Es que por eso es que, creo yo, se les da el nombre a los barrios. Una de ellas, así rápidamente, parece ser que son dos católicas y una protestante, ¿verdad? Ortodoxa. Ortodoxa. Ah, ya. Porque Y a ver, ahorita me está surgiendo una duda. Es la de la Ascensión, ¿no? La de la Ascensión es la que es ortodoxa, ortodoxa. y la gente del barrio es ortodoxa. La ¿O de, son católicos? no, la iglesia pertenece al rito ortodoxo. Ajá, ok. ¿Sí? Es una iglesia que originalmente era católica. Como usted dijo hace rato, es otra historia. Ajá. Aquí no vamos a hablar de Claro. situaciones de No. diferencias religiosas. Sí, no. Por ahí en una época les permitieron a los sacerdotes llegar a ocupar ese espacio y al final se quedaron con él. Ah, ok. Pero originalmente pertenecía a la parroquia, porque toda la comunidad tiene una parroquia, que es la cabecera, Sí. que es la parroquia de los Santos Reyes, que es el nombre oficial. De ahí depende la iglesia de El Carmen y la de la Colonia del Pensador Mexicano, que es la iglesia de San Felipe de Jesús. Sí, pero no son la parroquia. Sí. Y ahí inicialmente también la iglesia de la Ascensión pertenecía a esa parroquia. A esa parroquia. Actualmente, reitero, ya no, Ya no. pertenece al rito ortodoxo. Bueno, otro breve. Otra acotación. Entonces continuamos si quieres con lo de los sonideros. Es que ya no sé ni en qué me quedé, pero bueno. Entonces, creo que sí, ya más o menos comentamos los orígenes, ¿no? De cómo es que surgen los sonideros. Y pues vienen a resaltar más que nada, o se caracterizaron más que nada dos de los barrios de la Ciudad de México muy característicos, que es pues el Peñón de los Baños del que estamos hablando y el barrio de Tepito, que igual, o sea, la gente pues de ahí le gustaba esta música y se iba a las tardeadas y bueno, pues surgen sonidos a partir de esa época, ya lo comentaba yo, los hermanos Perea con Sonido Fascinación y Sonido Arcoíris, que fueron como los primeros sonidos que hubo en la ciudad. Digo, no hay exactamente algo datado o alguien que diga sí fueron estos, pero la gente de aquí del barrio pues es al menos lo que comenta, que fueron como tal los primeros sonideros que hubo en la Ciudad de México, Sonido Arcoíris y Sonido Fascinación, y que después surge otro de los hermanos de ellos, hermanos Perea, Pedro Perea, que es Sonido La Conga, que creo que yo hasta ahorita ha sido el más como el más exitoso, A más nivel que nada. internacional. Sí, porque han ido a tocar pues a Estados Unidos, bueno, toda la República, a Estados Unidos y me parece que también a Europa. Entonces, bueno, ahorita que toco el tema de Europa, una vez tuve la oportunidad de platicar con otro señor que es el responsable de Sonido La Changa, que también muy famoso, Sí. Ramón Rojo, perdón. Él no es como tal de aquí, pero también se encargó pues de hacer internacionalizar más bien a los sonidos. Entonces él nos platicaba en esa ocasión que tuve pues la oportunidad de estar ahí con él, que fue a tocar me parece que fue en Francia, en un Sol.
en un festival de música internacional, entonces lo invitaron a él, entonces él decía, pues yo empecé, me arranqué, pues como todos ustedes, ¿no? Saben, el famoso sonidero que te manda el saludo, que saludos para aquí, saludos para allá, y hablan, y pues la música dura como 10 minutos, ¿no? La reciten como 5 veces la canción. Es algo característico. Sí. Entonces él decía que, pues, que empezó, ¿no? Dijo, pues a ver ahorita cómo nos va, porque pues nadie se acercaba, nadie estaba ahí. Nadie le pasaba el papelito con los saludos. Sí. Pero en cuanto empezó a poner pues la música tropical, digo, y eso no nada más a mí ni a ustedes que están aquí presentes, a lo mejor a todos, escuchas la salsa y la cumbia y entras el ritmo y te sientes, ¿no? Esas ganas de bailar. Entonces decía él, pues ni sabían bailar, pero como le hacían, empezaron a juntarse uno y otra pareja y hacían el intento de bailar, y dice, pero todos se reunieron ahí, pues creo que dejaron a los otros músicos que había, incluso hasta de orquesta, me parece, musical, por unirse acá al sonido. Y es que además tienen una voz muy singular, o sea, no es cualquier locutor, sí, no, es una voz muy peculiar. Saludos. Sí, saludos. Y el eco. Familia. Sí, exacto. Es algo muy característico de los sonideros esto, ¿no? Y también hay que comentar, yo creo que también viene muy bien el comentario, es que ha sido una forma económica para estas familias que crearon los sonidos de tener un muy buen ingreso. Yo creo que actualmente contratar un sonido de estos de la conga, la changa, el fascinación y los que mencionaste ahorita, solamente una gente que tiene muchísimo dinero los lleva a sus fiestas. Sí. Porque sí, ya cobran, pero también cobran porque te llevan como 50 bocinas, te llevan un chorro. Literal te llevan la infraestructura que trae Alejandro Fernández en su show. Sí, entonces, o sea, como comentas tú, Melissa. Es que empiezan con, esa es la visión, ¿no? Empiezan con algo y lo hacen más grande. Pues es que es como todo deja. Sí. Sí, y aparte son, como decía, una fuente directa de empleos, porque, digo, no nada más es el que habla, y digo, ahí al lado está el que le pone el disco, o el que le pasa los saludos, el que conecta, el que pero baja aparte las hay bocinas, mucha gente que nadie sabe, que sí, o sea, que llegan con 2 o hasta 3 camiones, o sea, pero camiones grandes, trailers, con equipo de sonido, o sea, las bocinas, cables, luces. Últimamente ya hasta escenarios tienen para gente que se dedica a los clubes de bailes, que suben ahí a que hagan el espectáculo, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí se ha hecho pues el auge muy grande pues a partir de esto. Oye, pues ya ven. ¿Tú qué sabes, Tantita? ¿Tú qué sabes? Perdón. ¿Tú qué sabes de todo esto? Ayúdame. La vez que hicieron el baile en la calle de La Paz, como por Quetzalcóatl, ves que llevaron 80,000 trailers, bueno, llegaron como muchos trailers, y pusieron un templete así como del tamaño de la calle, ¿no se acuerdan? Que cerraron, literal, cerraron las entradas, pues, que es Matamoros y Quetzalcóatl, cerraron esa calle y pusieron todo un templete así, ves que estaba de bajada, y pusieron un templete así, ligerito, derechito, para que se tapara la gente a bailar. Pero llegaron o sea, bien, ¿eh? Sí, no, la verdad es que sí traen mucho. No sé ni qué sea, por eso equipo. te iba a preguntar qué era. Sí, ya tienen muchísimo equipo. Entonces, incluso hasta planta de luz y demás. Ah, sí. Un último comentario, Rodrigo. Sí, bueno, creo que ya lo mencioné acá, ya les habían dicho que Colombia es chiquita, ¿no? Pero no, ¿Pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no estoy seguro, pero bueno, si sí o si no, pues hay alguien que me lo hará saber. Comentarios, me lo hará saber si estoy de acuerdo, ¿no? Favor. Pero más que nada por la música. La música, estos señores, los Pereas, iban de viaje a Venezuela, a Colombia, a traer la música que allá se estaba tocando en ese momento. Entonces la traían para acá, pues en los LPs, digo, pues no existía como ahora en Face, YouTube y las plataformas de música, ¿no? Que hay actualmente. Entonces ellos tenían que viajar a Sudamérica para traerse la música actual de allá y que hasta ahora lo siguen haciendo, ¿eh? O sea, siguen viajando todavía y van y conocen un poquito más de la cultura. Entonces se arreglaron mucho en Colombia, entonces traían muchas cosas de Colombia, música de Colombia. Y es por eso que le decía, ¿no? Pues es que ya es la Colombia chiquita, porque pues vamos a cada rato y venimos. No, y yo creo que también es importante, hace poquito que también por ahí yo pasé, hicieron un festival en general sobre Colombia,
vendían comida colombiana, traían artesanías colombianas y creo que los organizadores fueron precisamente la familia los Perea. Los Perea. Sí, no, es que es Sí, fue el segundo festival. Ya fue el segundo, Sí, fue el mira. segundo. Y que no es muy difundido, entonces, sí, muy de las culturas hermanas en el Zócalo, que no sé qué, pero dense una vuelta al Peñón de los Baños, luego les vamos a estar avisando cuándo son las fechas importantes de estas festividades, para que se den una vuelta. Entonces, un comentario final, señora, que nos quiera decir sobre todo el Peñón este de los cambio Baños. que también trajo. Pues es que me parece bien que se difunda todo esto, ¿verdad? Porque muchas veces ignoramos tantas cosas de nuestra propia colonia, de donde vivimos y de donde estamos, ¿verdad? Y pues qué bueno que pueda hacerse este tipo de comentarios y que toda la gente los conozca. Así es, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Rodrigo. Pues nada ¿Algún más comentario? decirles que no le tengan miedo a conocer cosas nuevas como esto de los sonidos, porque la verdad es que es muy padre. O sea, muy padre a nivel cultural. No lo tomen tanto como por la gente la que va, porque como les decía, o sea, se hizo para la gente del barrio. Sí. Algo popular, pues. Entonces, sí, pues es algo muy padre, pues todo lo que conlleva la cultura, desde, como decía, el famoso saludo hasta la música que ponen. Música colombiana, que hasta folclórica es, Sí, o sea, es cumbias colombianas. Sí, y además nuevecitas, porque ellos se van a Colombia y traen lo que acaba de sonar. Pues sí, música de barrio y demás, pero ahorita ya muy poca gente tiene las posibilidades de pagarlo. Entonces, ¿algún comentario ustedes, chicos? No, la verdad me da mucho gusto que creo que cerramos, vamos hablando sobre este tema, sobre el Peñón. Como decían, hay muchas cosas que se desconocen, ya hemos hablado del pasado, los invito nuevamente, la semana pasada estrenamos la primera parte del pasado, esta semana que viene va la segunda parte y próximamente estaremos sacando los demás programas. Entonces, una última reflexión, Maximino. Sí, decía la comunidad del Peñón de los Baños, después de 3 programas, pues podemos concluir con que es una comunidad tradicional que tiene una historia milenaria y que es necesario conocerla, valorarla y para que ocupe un lugar en esa enorme Ciudad de México. Quiero retomar las palabras de un escritor llamado Elliot Wigington, con la cual cierro mi participación y esperamos por ahí vernos más adelante cuando hablemos del carnaval y del 5 de mayo. Dice Wigington: cada día que pasa, nuestros abuelos se van alejando de nuestras vidas, llevándose irremediablemente la información. Cuando se hayan ido, los magníficos cuentos de caza, las historias de fantasmas que privaban del sueño a miles de niños, los complejos trucos de autosuficiencia adquiridos a través de los años de ensayo y error, las elocuentes y frecuentes historias de sufrimiento, participación, construcción, curación, siembra y cosecha, se habrán ido con ellos y esto será una gran pérdida. Evidentemente, sin duda, yo creo que nosotros, yo no me considero toda una jovenzuela de 18 años, pero tampoco soy muy grande, entonces sí invito a todos los jóvenes que nos escuchan, por favor acérquense a las personas mayores, solamente en ellos podemos encontrar precisamente toda esta riqueza de la cultura que ellos traen, pues son nuestra familia, son nuestras raíces, entonces no las abandonemos y por favor, en lugar de abandonarlas, fomentémosla de forma correcta. Pues bueno, este ha sido nuestro podcast presente y pasado del Peñón de los Baños número 3 y más adelante vamos a seguir hablando de esto. No se olviden de visitar nuestra página www.labombilla.com.mx. Esperemos que les haya gustado y nos estamos escuchando muy pronto. Hasta luego.